estamos viendo acá otro fenómeno relacionado con los precios. El primero corresponde a la deflación, cuando los precios caen en forma sostenida en el tiempo, lo cual es muy negativo. Después está la estanflación. La estanflación es la suma de dos problemas graves, que es la inflación con no crecimiento económico. Es decir, cuando el país tiene decrecimiento y más inflación, o el país está estancado y además hay inflación. Es bastante común que ocurra la estanflación cuando hay no crecimiento, porque si el país está produciendo menos productos que antes, al haber una escasez de productos, es muy normal que los precios tiendan a subir. Por lo tanto, la estanflación es muy lógica de que ocurra cuando tenemos periodos de no crecimiento económico. Bien. Y por último tenemos lo que es la hiperinflación. La hiperinflación corresponde a un aumento sostenido de los precios tan fuerte que se plantea de que crece solo un 50% al mes. ¿Ya? Se llama también inflación galopante. Al respecto, algunos ejemplos de hiperinflación, el caso de Grecia, donde los precios crecían sobre un 100% al día. El caso de Hungría, donde los precios crecían sobre un 200% al día. Chile, como les decía, el año 73 los precios crecieron poco menos del 600% en el año. Argentina, que tuvo una inflación en el año 89 sobre el 1000%. El caso de Bolivia, que el año 85 tuvo una inflación del 11.750%. Venezuela, que está rompiendo récord, la proyectada, digamos, al año 2018 fue de sobre el millón, podría ser más incluso. Alemania, en el año 23, tuvo una inflación de 1.000.000,000%. ¿Ya? Bueno, cuando existe una hiperinflación, las economías se destruyen muy fuertemente. Me encontré una página acá, voy a mostrar un poco de qué es la hiperinflación en Venezuela, que la hace Pro Da Vinci, que analiza cómo se ha movido la inflación, la hiperinflación en Venezuela, uno de los países que más inflación tiene en el último tiempo. Acá hay una gráfica de cómo se han movido los precios del año 2008 al 2018, y ahí se puede ver cómo a partir de 2017 se dispara fuertemente la inflación en ese país. Acá hay un ejemplo interesante que tiene que ver cómo ha ido cambiando la inflación acá. El año 2008, con un 100 bolívares se podían comprar 103 huevos. Y ahí se ve cómo ha ido disminuyendo la capacidad de compra que tiene ese billete. En el 2014 se podían comprar solamente 27 huevos con ese billete. El 2016 solamente se podía comprar uno, el 2018 no se puede comprar ninguno, digamos, ese billete pierde totalmente capacidad de compra. Ese es el efecto de la hiperinflación, que en este caso ha afectado a Venezuela. Y creo que un ejemplo, una imagen bastante fuerte, digamos, sobre lo que implica un país sobrepase una inflación. Bien, acá hay otro ejemplo. Tenemos el caso de Alemania. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, cuando firmó el Tratado de Versalles, donde se rinde, lo obligaron a pagar los costos de la guerra, y eso llevó a la ruina a Alemania, que está económicamente mal, destruido desde el punto de vista productivo, y además, digamos, con estas imposiciones. Acá, por ejemplo, no sé si se nota en la imagen, pero la señora está comprando repollo y en una canasta están los repollos que está comprando y en la otra están los billetes que los tiran ahí porque no valen prácticamente nada. O en la foto de la mano derecha, digamos, que es donde se prende la chimenea con papel moneda, porque el papel moneda prácticamente no tiene ninguna capacidad de compra. Tenemos billete de Hungría. Hungría es uno de los países que ha tenido más inflación a nivel mundial de récord, que es un billete por 1.000.000.000 pengos, una cifra de un 1 acompañado de una cantidad bastante alta de ceros. Bueno, ¿qué es lo que causa la inflación? La inflación es causada generalmente por dos grandes motivos, pero lo podemos simplificar a que se genera por un exceso de demanda, es decir, en periodos muy cortos de tiempo, la demanda aumenta muy fuertemente, eso genera lo que se denomina el brote inflacionario, y después de eso empieza a generarse la espiral inflacionaria, que hace que los precios empiecen a subir en forma continua en el tiempo. Ahora, ¿por qué se da el brote inflacionario? Generalmente hay dos motivos que suelen provocar un brote inflacionario.
Lo primero es que la tasa de interés es muy baja y lo segundo es que hay mucho dinero circulante. Acá en la página, por ejemplo, se habla de que el gobierno venezolano ha aumentado fuertemente el, la cantidad de dinero, imprime mucho billete, en Venezuela se imprime mucho billete para financiar, en realidad más que para gastarlo, más que para financiar gastos de casa, no puede poder gastarlo y entregar, por tanto, aumento a los funcionarios públicos de sueldos y ese tipo de cosas, pero en realidad no alcanza para mucho. Bueno, ahí están, como les decía, una de las mayores hiperinflaciones fue la que afectó a Hungría, ahí hay otro billete húngaro. Entonces, cuando hay mucho dinero circulante, la gente suele gastarlo y por tanto se genera un brote inflacionario relevante. Tenemos también la espiral inflacionaria que se origina después del brote, está dado por una profecía autocumplida. Las personas visualizan que los precios van a subir y por tanto actúan en función de eso. Y muchas veces ocurre que las personas salen corriendo en el momento porque dicen no va a subir en una semana más, en una hora más, sube ahora, por tanto corren rápidamente a comprar los productos antes que suban los precios. En Alemania, por ejemplo, se pagaban 3 veces al día. Pagaban en la mañana, pagaban a mediodía, pagaban en la tarde cuando salían. Entonces los trabajadores con sus señoras, sus parejas, digamos, a buscar el sueldo y ellas corrían a comprar los productos antes que subieran más de precio. ¿Ya? Y eso es lo que hacía subir. Entonces, ¿qué es lo que ven las personas? Ellos dicen, oh, los precios van a subir, van a comprar en masa y suben los precios. Y no se dan cuenta que son ellos mismos con su comportamiento los que llevan a que los precios tengan a ser más altos. Bueno, ¿cómo se puede enfrentar una hiperinflación? Hay varias formas. Una es el cambio de moneda, que por ejemplo Chile lo ha hecho 2 veces. En el siglo pasado, el 1 de enero de 1960, pasamos de peso a escudo, y por tanto la equivalencia fue de 1000 pesos equivalentes a un escudo. Entonces, se le presenta a la población esta moneda nueva, fuerte, y al eso tiende a tranquilizar, digamos, la expectativa de la población. Después nuevamente se hizo otro cambio de moneda, volvimos del escudo al peso en el año 75 y también la relación fue 1000 a 1. Otros pesos lo han hecho, Argentina pasó del peso argentino al austral, al nuevo austral, al nuevo peso, y pasado varias monedas. O Brasil, por ejemplo, el real, eh, todo el real, ¿cómo se llama otro? Cruzeiro y otros más. Tratando, digamos, de alguna forma de darle tranquilidad a la población con esta nueva moneda para que bajen la espiral inflacionaria. Otra posibilidad es la paridad cambiaria, donde la moneda local se asocia a una moneda extranjera fuerte para que se tranquilicen las expectativas. Chile lo hizo entre el 79 y el 82, fijando el precio del dólar a 39 pesos fijo. Y Argentina lo hizo durante 10 años, entre el 91 y 2001, donde dijeron un peso argentino es igual a $1. Con eso entonces trató de controlar la inflación, lo logró inicialmente, pero después eso, una cosa es controlarla, pero otra cosa es solucionarla. Si no se soluciona, obviamente eso genera problemas que efectivamente en 2001 fueron muy fuertes en Argentina. Y otra medida que es muy extrema es la dolarización, donde lo que pasa acá, el nombre no es más adecuado en mi opinión porque uno lo asume al dólar, pero puede ser cualquier moneda, donde el país renuncia a su moneda local, como por ejemplo en el caso de Ecuador, que el año 2000 renunció al sucre y trabajan solamente con dólares, o el caso de El Salvador, que renunció al peso salvadoreño en 2001 y solamente trabaja con dólares norteamericanos, o el caso en la moneda europea, que renunciaron a su moneda local, no sé, pues a la libra, al marco, a la peseta, y trabajan con el euro del 2002. Entonces, esas son diferentes formas que tiene eh, el país para tratar de enfrentar estos problemas de hiperinflación. Bueno, yo le dije el efecto de la inflación es que la capacidad de compra del dinero cae fuertemente. Ahí está otro país con mucha inflación en el 2008, Zimbabue. Zimbabue tuvo un octo de sillón por ciento de inflación, es decir, un 1 seguido de 108 ceros. A ese nivel está jugando con billetes, en realidad nadie lo va a saltar ni a porque los billetes no valen nada. Bien. ¿Cómo se calcula la inflación? En Chile, a través de lo que es el IPC se mide a través de una canasta, que se mide a través de encuestas cómo están cambiando los precios de esa canasta. El IPC permite medir cómo se está resolviendo el gasto interno dentro del territorio. Se hace una encuesta que se actualiza cada 5 años, considera 368,
productos distintos. Y ustedes pueden ver los días primeros de cada mes, o a más tardar el día 2, cómo se explican el por qué están subiendo o bajando los precios. La última, que fue a principios de julio, se habló de que la inflación del mes anterior había sido de menos 0,1, principalmente fruto de la caída de algunos productos importantes, como por ejemplo el combustible. Y llegamos al último problema económico, que es el sector externo. El sector externo se genera porque los países les conviene, para poder crecer, intercambiar con otros países diferentes tipos de productos. Aquí está nuestro país respecto al resto del mundo, donde se intercambian bienes y servicios. Por ejemplo, hay intercambio de ahorro e inversión y también intercambio de factores productivos, ¿no? Ahora, en general, los dos primeros son los que se suelen especificar mejor los bienes y servicios del ahorro e inversión a través de una herramienta que se llama la balanza de pago. La balanza de pago es un documento que todos los países tienen, donde se lleva un registro de cómo ha ido cambiando el intercambio con los habitantes de otros países, entre los nacionales y los extranjeros. ¿Ya? En general, la balanza de pago tiene dos grandes subcuentas, que se voy a mostrar ahora. Acá está mejor planteado. Tiene dos grandes subcuentas, una cuenta donde se registra el intercambio, como les mencionaba al principio, de bienes y servicios, y otra donde se registra el intercambio de activo pasivo financiero o ahorro e inversión internacional. Están las diferentes subcuentas que tiene cada una. De todas estas, la más importante, la más relevante es la balanza comercial, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, incluso la balanza comercial, que solamente son bienes tangibles, es más conocida que la balanza de pago en general. Este es un esquema simplificado. En la realidad, si uno mira la balanza de pago que presenta, por ejemplo, el Banco Central nuestro, tiene una cantidad de detalles y de sus cuentas mucho más detalladas que esta. Bien. ¿Cómo se registra acá en la balanza de pago? De la siguiente forma. Cualquier actividad que implica que el país van a entrar divisas se registra a favor, ¿ya? Sumando, por ejemplo, las exportaciones, cuando llegan inversionistas extranjeros y traen dólares a Chile, cuando hay extranjeros que quieren hacer turismo en nuestro país, ellos traen dólares, por tanto, como representan un ingreso de divisa, se suman en lo que es la balanza de pago. Al revés, cualquier actividad económica que implique que de Chile salen divisas o moneda extranjera hacia otro país se registra con signo negativo o restante. Este es el caso de las importaciones, los pagos de la deuda externa, el turismo que hacen los chilenos que van hacia afuera y compran dólares en Chile para llevar, eso se registra con signo negativo. Por tanto, vamos a tener que se producen en este intercambio entradas y salidas de divisas. Y eso lleva a que nuestra balanza de pago puede tener no uno, sino que tres posibles resultados distintos. Puede darse que al país salen más divisas que las que entran. Como eso va restando, significa que la balanza de pago va a tener un resultado negativo. En economía se llama déficit de la balanza de pago. Por el contrario, si al país ingresan más divisas que las que salen, el resultado sería positivo. Eso debe ser el nombre de superávit de la balanza de pago. Y la última posibilidad es que sean iguales, y implicaría una balanza de pago en equilibrio. ¿Cuál de las tres situaciones creen ustedes que es la más conveniente, al menos desde el punto de vista teórico, para lo que es el sector externo? El equilibrio. El equilibrio, efectivamente. Siempre en economía, acuérdense, los mercados deberían apuntar al equilibrio. El déficit no conviene porque implicaría que para financiar ese déficit, es decir, que estamos gastando más que lo que recibo yo, voy a tener que subir los impuestos o pedir un crédito como lo ha hecho otros países y por tanto endeudarme, y eso no conviene porque después hay que pagar esa deuda con todos los intereses respectivos. Para un superávit es mejor, obviamente, entre tener déficit y superávit, prefiero tener superávit, pero si tiene superávit con el país A, el país A tiene déficit conmigo, y por tanto ese país A podría tomar represalia en contra nuestro. Fíjense, o recuerdan ustedes antes de la pandemia cuando recién asume Donald Trump como presidente norteamericano, pero una de las primeras cosas o medidas económicas que realiza es imponer muchas sanciones a China. ¿Y por qué? Porque China tiene un superávit muy grande respecto a Estados Unidos, es decir, los norteamericanos le compran muchos productos a China y los chinos compran muy pocos productos norteamericanos. Entonces, China tenía un gran superávit con Estados Unidos y Estados Unidos, por el contrario, tenía un gran déficit respecto de China. Y eso entonces llevó a esta guerra comercial que, de alguna forma, ha pasado ahora un poco más olvidada por el asunto de la pandemia, pero que todavía está ahí latente. Entonces,
siempre se plantea que lo ideal sería llegar a equilibrios en este caso. Bien. Vamos a resumen. Habíamos hablado de varios problemas. Aquí está, por ejemplo, cómo se ha ido modificando lo que es el ingreso per cápita. El ingreso per cápita es cuánto recibe cada persona en promedio, ¿ya? Se toma el Producto Interno Total, se divide por número de habitantes. Fíjense que partimos en 88 con un ingreso per cápita de $4.800 por persona, y llegamos a 7.000 con el gobierno de Patricio Aylwin, después a 10.000 con Eduardo Frei, subió a 12.000, 18.000, 22.000, estamos sobre los 25.000. Un fondo musical y todo. No soy yo. No, yo tampoco. El Javier. Pero ahí se están llegando no el crecimiento económico, sino que cuánto creció el ingreso per cápita, que es cuánto es la capacidad de compra que tiene cada uno. Obviamente es un promedio, ¿ya? Hay personas que ganan mucho más que eso, pero ganan mucho menos. La tasa de la pobreza, por ejemplo, en Chile el año 90 teníamos la tasa de la pobreza cercana al 68%, bajó el 57% y ahora estamos en menos del 8%. Ahora, lamentablemente puede subir ahora con la pandemia. Aquí está como creció el Producto Interno. Fíjense, comparado a Chile, que está en color rojo respecto a lo que es el mundo y respecto a lo que es Latinoamérica. Aquí está cómo se ha comportado el control de la inflación en este periodo, ¿ya? O la tasa de desempleo, ¿ya? Entre un 9 y un 3, 7,3 en los últimos años. Entonces eso nos da un indicador mucho más preciso respecto a cómo ha ido evolucionando el país. Y estos son entonces nuestros problemas a nivel macro. Así que voy a cortar la grabación acá y nos falta ver el último, que tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Así que partimos inmediatamente.